El Evangelio de hoy, Jesús nos habla de dar gracias y al mismo tiempo hace tres llamadas, tres invitaciones, ¿no? Dar gracias porque Dios ha querido, Dios Padre, ha querido revelarse a la gente sencilla, a la gente humilde, y se ha ocultado a los sabios y entendidos. Todos sabemos que los seguidores de Jesús eran pescadores, eran obreros, era gente sencilla del pueblo, ¿no? El pueblo en general era el que le escuchaba. Entre el pueblo había alguno que otro fariseo que estaba ahí para ver qué decía y después tener que cuestionarle, ¿no? Pero entre los seguidores de Jesús pues no había ni maestros de la ley, ni sacerdotes, ni escribas, ni saduceos, nadie, ni ningún fariseo. Bueno, Nicodemo era el único fariseo que aparece en el Nuevo Testamento, pero lo invitó a su casa en la noche, ¿no? Por miedo, por temor, ¿no? Entonces es claro, ¿no?, que Jesús tuvo como seguidores, y la prueba está cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues le van a responder que eres Elías o alguno de los profetas, ¿no? Y los discípulos pues van a señalar: eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Mientras que para los magistrados, los hombres de la ley, los sacerdotes, Jesús era un blasfemo, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, hoy pues nos llama a reflexionar una vez más que Dios sigue tomando esa opción claramente por los pobres, por los humildes. La opción por los pobres no es una opción sociológica como algunos grupos han querido de decir. La opción por los pobres claramente, como está en los documentos del Concilio Vaticano II, como después Medellín, Aparecida, Puebla, la opción por los pobres es una opción claramente cristológica, ¿no? Y teológica, ¿no? Es Dios. Tú lo dice claramente Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo el llamado, la invitación, ¿no? Todos los que estén cansados y agobiados, yo les aliviaré. Está hablando a gente trabajadora, a gente obrera, a gente que estaba pescadora, ¿no? Todos sabemos lo que es el trabajo en el pescado, en el mar. Todos sabemos lo que es el trabajo hoy, ¿no? La salida, como la cuestión del tráfico, toda la situación a veces de maltrato que se da en las relaciones laborales. La prueba la tenemos en lo que sucedió en Lima hace unos días, ¿no? Con esos jóvenes que estaban, pues, encerrados, ¿no?, en una fábrica textil, en un almacén de pinturas, de ferretería, ¿no? Y que hubo ese incendio, ¿no? Esas condiciones laborales, pues supongo que es claro que habrá bastante, ¿no? Más de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, toda esa gente cansada y agobiada, acérquense a mí que yo les aliviaré. ¿Qué quiere decir? Pues que toda esa situación de estrés, de cansancio, buscar la paz interior en Jesucristo, ¿no? Buscar esa paz interior. Y esa paz interior pues lo buscamos, Jesús lo que nos plantea, que nos reunamos en familia, nos reunamos individualmente y tengamos tiempo en la familia pues para orar, para rezar, para dialogar, para escuchar esa paz interior que es tan necesaria y tan importante para la vida hoy día. Y de la misma manera, pues aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, no usar nunca la agresividad y la violencia. Esa situación a veces de estrés, de cansancio, de maltrato que las personas a veces reciben en el trabajo, en lo cotidiano, pues a veces llegan a la casa y descargan sobre la esposa, sobre los hijos, ¿no? Pues bien, que no usemos la violencia, no seamos agresivos. Aprendamos de Jesús manso y humilde de corazón, que nos dice: si alguien te da una mejilla, ponle la otra, ¿no? Es decir, eso no quiere decir de ser sonsos, sino que no usemos la agresividad y la violencia. Esa agresividad que se expresa en lo cotidiano. Yo siempre digo lo del deporte, como a mí me gustaba fútbol y lo he jugado mucho, ¿no? Pues lo sucio, lo violento que es el deporte acá, ¿no? Te dan una patada y tú respondes inmediatamente, ¿no? En el fondo hay toda una agresividad que está dentro y que se desahoga de esa manera, ¿no? Entonces Jesús nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y carguen con mi yugo, que es suave,
que mi carga es ligera, se refiere a las leyes y a las normas, ¿no? En esa época había cualquier cantidad de normas para todo, ¿no? Y claramente, pues Jesús va a decir, todo se reduce a a dos mandamientos: amar los unos a los otros como yo los he amado, amar a Dios sobre todas las cosas y tal como Cristo nos ha enseñado a amarnos. Si realmente supiéramos respetarnos, no necesitaríamos tantas leyes y tantas normas como hay acá en el Perú. Por eso, como dice y les decía Jesús a los fariseos, ustedes no permiten que pase un mosquito y se tragan un camello. Eso es lo que ha pasado en el Perú con motivo del incendio de hace una semana, ¿no? Es decir, hay cualquier cantidad de normas, quieres ir, lo mejor normatizar algo y te ponen cualquier pero, ¿no? Y después se tragan el camello, pues, de lo que hemos visto y de lo que ha sucedido en lo de las Malvinas, ¿no? Y que suceda permanentemente se ve. Por eso Jesús, pues, nos señala claramente, no necesitamos muchas leyes, solamente saber amar a Dios y amar y respetar a nuestro prójimo como Cristo nos ha enseñado.